después de la muerte del último apóstol, no hay nuevas revelaciones. Ahora, dice, sin embargo, todavía queda sitio durante la fase presente de la economía salvífica para las revelaciones de Dios, destinadas a iluminar a los creyentes sobre la forma que se han de portarse en las situaciones en que viven y a dirigir su acción práctica, moral, espiritual y religiosa. Partamos de algo, ¿verdad? Que esto en realidad la Iglesia Católica no lo cumple al pie de la letra, porque pues los dogmas que ellos han instituido después los han hecho en base a revelaciones privadas que han ocurrido después de la muerte del último apóstol. Pero no tomemos en cuenta el doble discurso religioso. Vamos a ir solamente a lo que dice la doctrina. Dice, la calificación de privada que se les da para distinguirlas de la revelación precedente, llamada a veces pública. Es decir, la revelación, ¿ok? Es parte de la inspiración de Dios. Porque tal vez un católico dice, no, pero no es lo mismo revelación que inspiración. Sí, ¿ok? Es decir, la revelación es inspirada. ¿Ok? Por eso la Iglesia Católica también tiene revelación precedente, que es la que está inspirada en las Escrituras, y revelación, vamos a decir que llamámoslo adicional, que es la que la Iglesia recibe después de la muerte del último apóstol. La calificación de privada que se les da para distinguirlas de la revelación precedente, llamada a veces pública, porque se dirige mediante el ministerio de la Iglesia a los hombres de todos los tiempos y de todos lugares sin distinción. No quiere decir que esas revelaciones se reserven necesariamente para una sola persona. En realidad muchas veces conciernen a todo un grupo, a todo un ambiente y hasta a la Iglesia en su conjunto en un momento, escuchen esto, en un momento de la historia. Es decir, nota que la Iglesia Católica también entiende que hay algunas revelaciones que inclusive pueden ser para toda la iglesia en algún momento de la historia. ¿Ok? Y aquí, bueno, trae el Denzinger 1540, el Denzinger 1566, y para que entonces pues los católicos sepan de qué es lo que está hablando la enciclopedia católica. ¿Ok? Ahora, por supuesto, ¿a qué se está hablando o de qué está hablando la Iglesia Católica de estas revelaciones que son para toda la historia, para toda la Iglesia? Bueno, de los dogmas que ellos han instituido a lo largo de la historia, de las veces que el Papa ha hablado ex cátedra, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la Iglesia Católica también cree que en momentos X determinados de la historia, la iglesia puede ser inspirada o un hombre, en este caso los ministros, como dice aquí, el ministerio de la iglesia, pueden ser inspirados por Dios para dar cierta y determinada revelación a la iglesia, inclusive a toda la iglesia, dice la teología católica. Claro, la teología católica dice a toda la iglesia porque ellos no son sola escritura. Y esa es la diferencia entre la teología católica y la teología evangélica respecto, muchas gracias, Haziel Rostran, por la bendición que nos envía. La diferencia entre la iglesia católica y la iglesia evangélica respecto a las revelaciones privadas es que en la iglesia evangélica las revelaciones privadas nunca son para traer doctrina a toda la iglesia. Son simplemente para ministrar un cierto y determinado grupo o aún nuestras propias vidas. Entonces, cuando un pastor predica la palabra de Dios, el pueblo evangélico cree que está siendo inspirado por el Espíritu de Dios para hablar. Ahora, esto está en la Escritura, claro que está en la Escritura. Y esto fue algo rápido, esto no lo tengo ni preparado, ¿verdad? De hecho, este texto bíblico no lo tenía ni preparado, pero el Espíritu lo trae a mi mente. Estoy siendo inspirado. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Ok.
Fíjense que ni siquiera tengo bien en la mente cuál es el texto, ¿verdad? Ok. Ok. Vamos a ver. Es decir, sé lo que dice, pero no recordaba exactamente el texto. Pero ya está aquí. En Marcos capítulo 13, a partir del 11. Dice Marcos capítulo 13 a partir del 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino os fuere dado en aquella hora esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es decir, que la inspiración del Espíritu Santo a la iglesia no solo está en las Escrituras, y por eso la sola Escritura no rechaza esta inspiración. El día domingo, en nuestra iglesia, voy a dar una conferencia sobre la sola Escritura para que desde la A hasta la Z, aunque he hecho varios videos aquí en el canal, yo sé que es un tema tan extenso que ni católicos ni evangélicos en su mayoría comprenden. La Escritura no rechaza de ninguna forma la inspiración del Espíritu Santo a la iglesia, ni tampoco rechaza que el Espíritu Santo va a seguir inspirando a la iglesia después de escrita la Escritura. Por lo tanto, la sola Escritura de ninguna forma pues rechaza esto. La Biblia mismo dice que cuando seamos llevados a consejo, el Espíritu Santo va a inspirar y va a hablar a través de nosotros. Es decir, no somos nosotros los que vamos a hablar, sino que va a ser Él el que va a hablar. Claro, Santiago Alarcón se reía, ¿verdad? Y se ríe. Vamos a ver la risa que él, vamos a ver cómo él se ríe de este argumento, sin saber que la Iglesia Católica también cree en esto. Y eso es lo que pasa con los apologistas católicos, que la mayoría no conocen la doctrina católica. Que en este debate no esté siendo inspirado, pero puede ser que al escribir un libro, él hay algún capítulo donde está siendo inspirado. Lo dijo la Enciclopedia Católica, que hay momentos de la historia, inclusive la Enciclopedia Católica usa la palabra historia, en que la iglesia o un individuo de la iglesia es inspirado. Es lo mismo que yo dije. Bueno, ¿cómo entonces el buen Santi se burla de lo que yo digo? Si lo que yo digo lo cree la Iglesia Católica, eso sería igual que yo dijera que Jesucristo es Dios y Santiago Alarcón comenzara a reír porque yo dije que Jesucristo es Dios. Bueno, si él dice algo que lo creo yo también o que lo cree la Iglesia de Cristo, pues yo no me puedo reír de eso. ¿Por qué? Porque yo también creo eso. El problema es que él no sabe creer la Iglesia Católica. Y bueno, tampoco lo que cree la Iglesia Evangélica. Entonces, por eso él dice que seguro los que creen en la sola Escritura no van a estar de acuerdo con esto, porque él no conoce qué cree la Iglesia Evangélica y se ríe porque no entiende que eso también lo cree la Iglesia Católica. Por favor, nos indique cuál es el capítulo de su libro, porque si es inspirado, deberíamos incluirlo en las Escrituras. Dice, porque si es inspirado, deberíamos incluirlo. ¿O acaso las Escrituras no son textos inspirados por Dios? Yo no sé A ver. hasta qué punto personas que creen en la sola Escritura están de acuerdo con todo lo que está diciendo Eduardo. Ok, el problema es que él no conoce la sola Escritura y tampoco conoce la doctrina católica. Pero bueno, un católico que conozca la doctrina católica le va a decir, Santiago, ¿por qué te burlas de eso? Si nosotros los católicos también creemos así. Pudiera leerle qué dijo Agustín. Ok, pero no quiero extenderme. Vamos a decir que súper demasiado. Pero sí, que me gustaría, ¿verdad? Y este es el debate, el tipo de debate que quiero tener con un apologista católico, un debate profundo sobre la doctrina, para meternos dentro de la doctrina.
Porque, por ejemplo, Santiago dijo cosas en el debate. Lo que yo no soy de agarrar el debate después y comenzar así a refutar las cosas que dijo. Ok. Ojalá siga haciendo videitos estos cortos. ¿Verdad? Ojalá siga haciendo videitos estos cortos. Porque cuando él niega que, saben que regularmente el apologista católico dice que los libros se saben que son inspirados simplemente porque la Iglesia Católica los decretó. Ok, si la Iglesia Católica dijo esto es inspirado y por eso es inspirado, sin saber que eso contradice uno de los cánones del Concilio Vaticano I. Eso lo puede encontrar en el Denzinger, creo que 1788, 87. No me recuerdo el Denzinger qué, pero le voy a leer, pero creo, le voy a leer el canon, lo que dice, pero lo puede encontrar en el Denzinger, creo que es 1788, 87. Ok, pero aquí tengo lo que dijo el Concilio Vaticano I. Dice, dice, puesto que el concilio requiere para la inspiración el flujo positivo de Dios que inspira y que hace el libro. Esto quiere decir las pruebas que da Dios para decir que el libro es inspirado. Y dice que no es suficiente la aprobación de la Iglesia. Esto lo dijo el Concilio Vaticano I. Por lo tanto, la propia Iglesia Católica dice que la aprobación de la Iglesia de un libro no es lo que hace ese libro inspirado. Lo que hace ese libro inspirado es el propio influjo positivo de Dios. Pero bueno, vamos a seguir qué es lo que está diciendo el buen Santiago respecto a todas estas cosas. Tengo 2 videos de él. Quien quizás probablemente ahora no esté siendo inspirado. Ja, ja, ja. Los mismos protestantes consideran. Ok, ya este es el video repetido. Entonces vamos a ir ahora al segundo video. Espero que los católicos estén aprendiendo un poco, por favor. ¿Por qué no ha probado que ese texto no prueba la sola escritura? ¿Por qué? Ya este ya es otro videito que él hizo, de estos cortos que está haciendo. ¿Qué me pide otro? ¿Por qué no puede con ese? Y si no puede con ese, ¿para qué le doy otro? Para que se extienda el debate simplemente. Lo he entregado una y otra vez, está buscando libros ahí, no sabe qué hacer ya. Los libros ayudan para tener referencias de académicos, Edu. Ok, los libros ayudan para tener referencias de académicos, Edu. Pero el libro que él muestra, él no mostró ningún libro académico. Ok, vamos a seguir. Bueno, por eso mismo cito esta obra bastante interesante de un... Él dice, cito la obra bastante interesante de hermenéutica bíblica. Una de las más conocidas, ¿no? Hermenéutica bíblica de José María Martínez. ¿Y por qué hablo de...? Él dice que cita ese libro, él no citó el libro, es decir, no dio ninguna cita de ese libro. Simplemente tomó un libro en su mano, ¿ok? Tomó un libro en su mano para mostrar el libro. Es decir, usó simplemente una falacia de autoridad porque ni siquiera dio la cita del libro. Mostró el libro como si esa autoridad de alguna forma lo apoyara a él, pero él no mostró la cita del libro. Hacer referencia a más pasajes, porque la hermenéutica del protestante apela a, para hablar de una cuestión doctrinal, necesariamente ser sostenido una idea por varios versículos. Es por eso que saco un libro, porque tengo... Es por eso que saco un libro, pero ¿cuál es la cita? ¿Dónde ese libro dice eso? Teología protestante. Pero ¿dónde es que dice eso el libro? Santiago no conoce tampoco la hermenéutica. Mira, este es un libro de hermenéutica escrito por mí. Ahí. Ok. Miren lo que él hace ahora. Yo nunca dije
que yo iba a decir, yo no usé ningún argumento de mi libro. Simplemente él mostró un libro, ok, que supuestamente él compró y tiene ahí en su escritorio, que con toda seguridad no ha leído, 100% Santiago no ha leído ese libro, y eso se lo garantizo, como referencia a que él había estudiado la hermenéutica. Ok, entonces yo muestro mi libro, por favor, se los recomiendo a todos, se los recomiendo a todos. Adquiéranlo en amazon.com, hermenéutica y exégesis pastoral. Pero yo no mostré ninguna cita de mi libro. Vamos a ver qué es lo que yo le digo a él. Está en Amazon. Okay, no, pero hacer... Dice, él me interrumpe, dice, pero hacer referencia a uno mismo no es un no. Yo no hice referencia a uno mismo. Simplemente yo dije, yo sí conozco la hermenéutica, es decir, he escrito un libro sobre el tema. Yo de ninguna forma cité un argumento de mi libro. Así que él levantó un muñeco de paja sin ningún tipo de verdad que lo sustentase. Hacer referencia a uno mismo no es una justificación. ¿Por qué no ha probado que se te... Ok, noten que él no dejó, él cortó ahí y no dejó que yo explicase. Yo dije, yo jamás he citado mi libro, sino que dije tan solo, yo sí conozco la hermenéutica y la exégesis. Es decir, escrito sobre hermenéutica y sobre exégesis. Ok, vamos a mostrarle más cuestiones de la doctrina católica. Ok. Porque mi intención es que los católicos, por favor, aprendan realmente doctrina. Porque yo prefiero un católico instruido que un católico que no está instruido. Con el católico que no está instruido no se puede debatir. Es muy difícil el debate con un católico que no está instruido. ¿Por qué? Porque pues si él habla cosas que ni siquiera tienen sentido, se burla de cosas que cree la Iglesia Católica, cree que nosotros creemos cosas que nosotros no creemos. No, eso es tremendo, eso es terrible. Ahora, en un debate con tiempos bien definidos, donde uno tiene para anotar todas esas barbaridades, entonces después cuando uno viene, pues uno le pasa por arriba porque uno conoce la doctrina católica y uno también conoce la doctrina evangélica. Pero así, 2 minutos, cuando lanza un montón de falacias y cuando se burla de cosas que la Iglesia misma católica cree, entonces, bueno, eso es una total locura. Pero vamos a enseñar un poco de doctrina católica para que pues aprendan un poco. Ok. Les voy a enseñar lo que dijo Agustín. Por aquí tengo toda la enciclopedia católica respecto a lo que son la revelación de los padres de la Iglesia. Para que Santiago Alarcón vea que también la propia Iglesia Católica cree en la inspiración de las predicaciones. Ok, vamos a ver qué dijo el Concilio de Orange
respecto a esto, y esto también lo pueden encontrar en el Denzinger 377. A ver, se los voy a buscar aquí. Bien. Esto es la enciclopedia católica, ¿eh? Pueden buscar mercaba.org, enciclopedia católica, revelación. Y van entonces a encontrar pues todo esto que estamos nosotros mostrando aquí. Ok, si ve aquí, tema 5, el tema de la revelación de los padres de la iglesia. Ok, dice, el concilio de Orange, expresándose según las ideas de Agustín, dirá que nadie puede adherirse a la enseñanza del evangelio y poner un acto salvífico sin una iluminación y una inspiración del Espíritu Santo que da a todos la suavidad de la adhesión de la creencia a la verdad. Ok, por lo tanto, a la hora de alguien predicar y para que la predicación en realidad llegue a la audiencia, la Iglesia Católica también cree que tiene que haber inspiración. Y esto está hablando en referencia a las palabras que dijo el propio Agustín, que se las busco. Ok, un momento. Ok. Vamos a ver qué fue lo que dijo Agustín. Estas son palabras de Agustín. Ok, vamos a leer desde aquí para agarrar todo el texto de su cita. Ok, esto es Agustín. Agustín insiste en ello. Dice, la palabra oída exteriormente no es nada si el Espíritu de Cristo no actúa interiormente para hacer que reconozcamos como palabra dirigida personalmente a nosotros la palabra oída, es decir, la predicación. Entonces, vamos a colorear esto que está aquí. Espero que lo están viendo bien, ¿verdad? Ok, sí lo están viendo bien. Vamos a instruir al buen Santi. Ok. Escuchen lo que dice Agustín respecto a la predicación del evangelio para que vean que Agustín también creía en una inspiración a la hora de predicar la palabra. Dice, Jesucristo es nuestro maestro y su unción nos instruye. Dice, si esta inspiración y esta unción fallan, las palabras resonarán inútilmente a nuestros oídos. Ok, aquí está el tratado donde está el texto. Esta gracia es al mismo tiempo atractivo y luz, atractivo que solicita las fuerzas del deseo, luz que hace ver a Cristo, a la verdad en persona. Y ya leemos que dijo el concilio de Orange respecto al tema. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, lo que estamos viendo aquí, lo que estamos viendo de esta forma es que Santiago no conoce qué es lo que cree el propio catolicismo romano y por supuesto no conoce
lo que cree el cristianismo evangélico. Bueno, sin más, nos vamos a despedir, pero no se vayan porque vamos a abrir un video en vivo ahora mismo. Solamente quería darle respuesta al buen Santiago Alarcón sobre los 2 videitos que me hizo. Me gustaría que tuviéramos un debate en realidad con tiempos definidos para no poderle darle contestación a todas estas cosas, porque 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, de esa forma es completamente imposible hacerlo. Para entonces yo poder explicar qué es lo que en verdad dice la doctrina católica respecto a todo esto y qué cree la doctrina evangélica. Vamos, ahora mismo nos vamos en vivo, así que quédate en el canal. Y si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo para que recibas la notificación. Ahora mismo nos vamos en vivo. Solamente máximo 10 minutos vamos a estar en vivo nuevamente. Ok, así que quédense en línea, por favor. Nos vemos en vivo en 10 minutos. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.